Hola a todos y a todas. Este es tu podcast La Macro en el Mundo. Cada podcast te mostramos cómo se ve la macro en realidad. En este capítulo vamos a hablar un poco acerca de si la inflación es un peligro con Putin. Un podcast traído por Manuela Olarte, Jorge Ramírez y Alejandro Alcaraz. La pregunta de interés es: ¿cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta la inflación de múltiples economías, influyendo en su desarrollo? Nuestro consejo del día de hoy es que vayan al lado de Canela, en la Universidad de los Andes, a revisar un póster con las gráficas de lo que explicaremos a continuación. ¡Los esperamos! Bueno, hablemos un poco del conflicto entre Rusia y Ucrania, que estas últimas semanas nos ha dado muchísimo para hablar. Por un lado, nos preguntamos sobre el impacto que va a tener esto sobre las vidas de las personas a corto plazo, pero también sobre la respuesta que tienen estas variables endógenas en tiempo de guerra, sobre estas variaciones que hay en las variables exógenas y pues cómo esto se ve reflejado en un largo plazo. Es por esto que se quiere comprender el efecto que tiene el conflicto sobre las economías globales. De acuerdo con El Espectador, en el 2022, citando al Instituto Nacional de Investigación Económica y Social del conflicto entre Rusia y Reino Unido, el conflicto entre Ucrania podría reducir el valor de la economía mundial en 1 billón y aumentar un 3% la inflación mundial este año, al provocar otra crisis en las cadenas de suministro. Además, de acuerdo con Patricia Cohen del periódico New York Times del 2022, las preocupaciones por la escasez también impulsaron un alza en el precio de algunos granos y metales, que significarán mayores costos para los consumidores y los negocios. Rusia y Ucrania también son grandes exportadores de trigo y maíz, así como de metales esenciales como paladio, aluminio y níquel, que se emplean en todo, desde los teléfonos celulares hasta los automóviles. Adicionalmente, este conflicto ha causado una fuerte valorización del peso colombiano y proyectando un fortalecimiento del dólar frente al euro en el corto plazo. No obstante, de acuerdo con Mankiw, los modelos económicos predicen lo que ocurre cuando varía una variable exógena y todas las demás se mantienen constantes. Sin embargo, en el mundo real pueden variar muchas variables exógenas al mismo tiempo, a diferencia de lo que ocurre con los experimentos controlados de laboratorio. No siempre es fácil interpretar los experimentos naturales a los que deben recurrir los economistas, pero de todas formas se pretende entender el impacto que tiene esta y los cambios que se pueden generar en los diversos modelos económicos. ¿Qué dice Putin? No es la guerra, dice Putin, son las sanciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Occidente de haber provocado el terremoto inflacionista que sacude el planeta y que se disparan los precios de combustibles y alimentos básicos. En un discurso lleno de reproches y quejas, Putin asegura que Occidente actúa de forma egoísta. Subrayó que la culpa de todo esto la tienen las élites de los países occidentales, que están dispuestas a sacrificar el resto del mundo para mantener su dominio global. Recordemos también lo que dijo Putin sobre la denominada rusofobia de Occidente, declarando que perjudica más los intereses nacionales occidentales y sus economías. También que va a haber una hambruna mundial y que Rusia va a tener una cosecha récord. De acuerdo con él, se espera una cosecha muy buena este año y que cosechas de cereales alcanzarán 130 millones de toneladas. Y esto es un récord en toda la historia de Rusia. También vemos que la Unión Europea y Japón han creado una unidad y la han escenificado contra la invasión de Ucrania y pues han comprometido todos sus esfuerzos por seguir aplicando unas sanciones fuertes. Vemos como la presidenta de la Comisión Europea alertó sobre una conexión preocupante entre Rusia y China. Dice que todo lo evidenciado la lleva Rusia, que es la amenaza más directa para el orden mundial por la guerra bárbara contra Ucrania y que su preocupante pacto con China puede llevar a nuevas y muy arbitrarias relaciones internacionales. Respecto a la inflación, el Banco Central ruso ha pronosticado una asombrosa tasa de inflación de entre el 18% y el 23% este año, y una caída de la producción total de hasta un 10%. Las perspectivas económicas para Rusia son especialmente sombrías, dijo el Banco de Finlandia en un análisis este mes. Según el banco, al iniciar la guerra contra Ucrania, Rusia ha optado por volverse mucho más pobre y menos influyente en términos económicos. Incluso el Banco Central de Rusia ha pronosticado una asombrosa tasa de inflación de entre el 18% y el 23% este año, y una caída en la producción total de hasta el 10%.
No es fácil descifrar el impacto de la guerra y las sanciones en la economía rusa en este momento, en que incluso usar las palabras guerra e invasión es ilegal. El presidente Vladimir Putin ha insistido en que la economía está capeando las medidas impuestas por Estados Unidos, Europa y otros. Imagínense que también declaró una diseñadora de 23 años que en Ucrania el precio de una caja de tampones se duplicó de $3.5 a $7 a pocas semanas del comienzo de la guerra. Según ella dice que por la misma cantidad de dinero podría comprar una canasta de buenos alimentos o una camiseta nueva, comparando precios anteriores a la guerra. El conflicto de Ucrania de verdad ha reducido el valor de la economía mundial y la podría reducir en $1 billón y aumentar en un 3% la inflación mundialmente en este año y provocando una crisis en la cadena de suministros. Esto según el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social del Reino Unido. Respecto al crecimiento económico, encontramos algunas cifras del Banco Mundial, en donde señalan que el PIB de Ucrania podría reducirse un 45% en 2022. Dicen que la estimación es de 44% según Manchenko. Además, ambas estimaciones son por supuesto de lo más inciertas. Los ingresos aduaneros, una parte importante de los ingresos fiscales, se han reducido a una cuarta parte del nivel anterior a la guerra, debido a la reducción de las importaciones y la suspensión de muchos derechos. Los salarios de los militares son otra gran carga. Todo ello se traduce en un déficit de financiación de unos $5.000 millones mensuales. También dice que un 5% del reducido PIB ucraniano por cada mes que dura la guerra es justamente este déficit de financiación que se da por los $5 millones. De igual manera, el mismo banco dice que los problemas de suministro ralentizarán el crecimiento y aumentarán los precios, lo que reducirá el nivel de Producto Interno Bruto global en alrededor de 1 punto porcentual para 2023. De igual manera, los vínculos de Europa con Rusia y Ucrania, que son importantes fuentes de productos básicos y energía, la dejan incluso más expuesta que cualquier otra región. En cuanto a temas de balanza comercial, de acuerdo con el Banco Central de Rusia, las empresas están experimentando dificultades considerables en la producción y la logística, y el banco ya reconoció que la demanda de los consumidores y los préstamos están en declive. La guerra efectivamente está afectando a toda la economía, a las economías de todo el planeta, y se espera que países de mercados emergentes y en desarrollo de la región de Europa y Asia sean los más afectados, de acuerdo con la última actualización económica del Banco Mundial para la región. Ahora se pronostica que la economía de la región se contraerá un 4,1% este año, en comparación con el pronóstico anterior a la guerra de un crecimiento del 3%, ya que los impactos económicos de la guerra agravan los impactos continuos de la pandemia de COVID-19. Esta sería la segunda contracción en tantos años y el doble de la contracción inducida por la pandemia en el 2020. Se espera que la economía de Ucrania se contraiga un 45,1% este año, aunque la magnitud de la contracción dependerá de la duración y la intensidad de la guerra. Golpeada por sanciones sin precedentes, la economía de Rusia ya se ha hundido en una profunda recesión y se prevé que la producción se contraiga un 11,2% en 2022. En conclusión, consideramos que estos choques que se le dan a la oferta por toda la crisis, no solo de la pandemia, sino también de la guerra que se está dando en este lugar, hace que la respuesta principal de los gobiernos sea aumentar las tasas de interés. Esto también lo podemos relacionar con el modelo de oferta y demanda agregada dinámica, en donde consideramos que la respuesta que se daría y el efecto directo que se encontraría sería la disminución del consumo dada la disminución del ingreso. Según Bancolombia, algunos productos agrícolas se han sumado a esta trayectoria inflacionaria, registrando un comportamiento muy similar. En este frente es de resaltar el crecimiento de más del 40% en el precio del trigo y casi el 80% en la cotización del aceite de palma, frente a sus niveles de cierre del 2020. Este choque a la luz del modelo de oferta y demanda dinámica debe aumentar el nivel de precios temporalmente reduciendo el producto por medio de un choque de oferta. Sin embargo, esto no causará un desplazamiento de la demanda, por lo que pronto deberíamos de volver al equilibrio de largo plazo. Para terminar, revisemos el modelo que planteamos, el cual es un modelo de oferta agregada modificado, ya que lo abrimos teniendo en cuenta una variable Z, la cual denota las importaciones
a Colombia de Ucrania. Estas importaciones son principalmente en productos agrícolas. Colombia importa muchos granos y fertilizantes de Ucrania y esto se ha visto afectado por la guerra. En este caso, lo que tendríamos es un choque, una contracción, ya que este Z disminuiría debido a la guerra. Entonces es un choque que desplaza la curva hacia la izquierda y esto lo que implica es un aumento en los precios y una disminución en el producto a corto plazo. Como podemos ver, un aumento de los precios implica la inflación que estamos evidenciando con todo lo anterior y esta disminución en el producto también implica un decrecimiento que también hemos evidenciado con lo anterior. Hasta luego. Chao.